Orientación y desplazamiento angular. Es la medida del ángulo de dicho cuerpo geométrico alrededor de un eje de orientación y un sentido, dada su posición inicial. A continuación, se muestran algunos tipos de ángulos de la orientación y el desplazamiento angular. El primero es un ángulo de forma geométrica, según dadas dos semirrectas cuyo origen de ambas se da en un punto llamado vértice. Definimos el ángulo como la amplitud o apertura entre estas semirrectas. Geométricamente, dadas dos curvas interceptadas en algún punto P, definimos el ángulo entre estas como el ángulo que se forma sus rectas tangentes a este punto, que es el punto P. La siguiente, que es un ángulo de forma trigonométrica, es la amplitud que se da entre dos de sus líneas rectas con un vértice en común. Generalmente se mide esta amplitud en sentido contrario a las manecillas del reloj con un ángulo positivo, aunque a veces también se mide en sentido a las manecillas del reloj, pero con un ángulo negativo. Se muestra a continuación una figura. Ángulo diedro. Es la abertura entre dos partes del espacio con una arista en común, delimitadas por los semiplanos dados. Geométricamente se representa como dos paralelogramos que comparten un lado en común, así como el valor del ángulo diedro, que es la menor amplitud entre las semirrectas respectivas de cada semiplano. Se muestra la figura donde muestra el ángulo entre alfa y beta. Ángulo sólido. Sirve para medir el tamaño aparente de un objeto que corresponde con una S, la zona limitada por una superficie crónica. Se representa por el símbolo y se define como donde S es la esfera sobre la cual se proyecta la superficie y R es el radio de dicha esfera. Ángulo de Euler. Este sirve para especificar la orientación de dos sistemas de ejes ortogonales, uno con respecto al otro, y está construido por tres rotaciones sucesivas. Alfa, que está alrededor del eje Z, beta, alrededor del eje X, y gamma, nuevamente alrededor del eje Z. Estos son los tres ángulos que se forman en Euler. El cambio de eje de segunda dimensión. Según una figura o forma geométrica en un plano, el cambio se puede dar de dos maneras. Una, manteniendo fijas las coordenadas y rotando los ejes. Y la otra, rotando las coordenadas y manteniendo fijos los ejes. En el siguiente gráfico se muestra la rotación de un punto arbitrario en el plano cartesiano. Se observa que los ejes X y Y pueden ser cualquier par de ejes perpendiculares. Para simplificar estos cálculos es conveniente utilizar el centro de coordenadas, que es 0,0, como punto de referencia del cambio de ejes, cuando se mantienen fijos estos ejes.
La relación que se da entre un punto al realizar un cambio de ejes está dada por las ecuaciones de transformación definidas. X por el seno del ángulo más Y por el seno del ángulo. Asimismo, Y es X por el coseno del ángulo menos Y por el seno del ángulo. Los cosenos del ángulo. Estos ángulos son los que forman dicho vector con cada uno de los ejes coordenados. Estos determinan su dirección a lo largo de cada eje. Dado un vector B en un plano tridimensional, los cosenos directores están dados por las siguientes fórmulas. El coseno del ángulo alfa es igual al eje X sobre el vector. El coseno del ángulo beta es igual al eje Y sobre el vector. Y el coseno del ángulo gamma es igual al eje Z sobre el vector. A continuación, se muestra un ejemplo donde se pide calcular los cosenos directores del vector 1, menos 1, 2. Sustituyendo los valores, quedaría de la siguiente manera. En el primer ángulo, que sería el ángulo alfa, es el eje X, que es 1, y el vector, que es 6. 1 sobre 6. El resultado es 0.41. El siguiente ángulo, menos 1 sobre 6. El resultado es 0.41. Y el tercer ángulo, que es 2 sobre 6, sería 0.82. El cambio de ejes en tercera dimensión. Este es igual que el cambio de ejes en segunda dimensión. Dada una figura o forma geométrica en un plano tridimensional, el cambio de ejes 3D se puede dar de dos maneras. La primera es manteniendo fijas las coordenadas y rotando los ejes. Y la segunda, rotando las coordenadas y manteniendo fijos los ejes. Sus cosenos directores de estos ángulos son los que forman dicho vector con cada uno de los ejes coordenados. Estos determinan su dirección a lo largo de cada eje. La rotación sobre un eje arbitrario. Estos se debe de establecer un eje de rotación, así como el ángulo y el sentido de giro alrededor de dicho eje. Según sea la naturaleza del ángulo, los giros podrán ser relativos o bien absolutos. Para determinar un giro sobre el eje Z, se debe multiplicar el vector por la matriz. Para giros sobre los ejes X o Y, se tienen las matrices. Los cuaterniones. Este es una extensión de los números reales, similar a la de los números complejos. Los números complejos son una extensión de los reales por la adición de la unidad imaginaria, que se representa con una i, tal que i al cuadrado es igual a menos 1. A las unidades imaginarias se añade i, j y k. Con esto podemos decir que se cumple que i al cuadrado es igual a j al cuadrado y esto es igual a k al cuadrado. Estas tres son igual a menos 1.
Entonces podemos decir que un cuaternión es un número de la forma números reales. A se denomina parte real o parte escalar. La K se designa parte imaginaria o parte vectorial.